sido imposible que tanto los demócratas como los republicanos se pongan de acuerdo para salir de este cierre de gobierno que ya se reconoce y se registra como el más largo en la historia de Estados Unidos. Se los presentábamos en titulares anteriores, es un tema que hemos tratado a lo largo de esta semana en estas ediciones de Brújula Internacional, pero es importante revisar el impacto que esto tiene en la economía estadounidense. Por eso a esta hora nos vamos a conectar con Ignacio Sánchez, él es economista y magíster en finanzas, también analista de la casa, y siempre nos ayuda a comprender estos temas económicos que son complejos, pero que son fundamentales para cada país y también para el desarrollo incluso de todos estos elementos en el sistema internacional. Ignacio, gracias por aceptar la invitación como siempre. Hola Natacha, gracias por tenerme aquí. Un saludo a la audiencia de Brújula Internacional. Gracias a ti. Fíjate, Ignacio, este tema del cierre del gobierno en Estados Unidos se complejiza cada vez más y está afectando a servicios federales, aparte de los esenciales que no están incluidos en el cierre, pero ya está comenzando a haber malestar en los ciudadanos estadounidenses por este cierre. Ahora bien, desde el punto de vista económico, ¿qué impacto está teniendo este cierre, esta dificultad de ambos partidos de ponerse de acuerdo puntualmente, cómo se expresa en el aspecto económico? Natacha, fíjate, en los países como Estados Unidos, donde la maquinaria democrática está muy bien engranada y donde fíjate, el poder legislativo no puede actuar si no está autorizado por el poder legislativo y básicamente no hay un control desde el punto de vista del poder judicial que haga que se cumplan las normas. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que hay una falta de consenso, una falta de decisión, una falta de acuerdo en la aprobación del presupuesto anual de la nación. En octubre, ocurre el 5 de octubre, si no me equivoco, es cuando se presenta el presupuesto. El Poder Ejecutivo le da al poder Legislativo el presupuesto de lo que se necesita a nivel de presupuesto para mantener la estructura del Estado. ¿Qué ha ocurrido? Que no hubo un consenso, no fue aprobado y básicamente no hay dinero para mantener la estructura del gobierno federal. Recordemos que en Estados Unidos, que es un grupo que es un bloque de integración regional perfecto, porque cada estado en los Estados Unidos es como un país, pero que están regidos por una ley federal. Esa ley federal es la Constitución, está plasmada en la Constitución y básicamente, como en las constituciones de la mayoría de los países del mundo, el presupuesto anual de la nación, que es una ley, tiene que ser aprobada por el Poder Legislativo. Hubo un gran bill que fue propuesto de parte del gobierno de Donald Trump, que no fue aceptado por el gobierno legislativo, que tiene amplia mayoría republicana. Entonces, eso produce un shutdown, que es una paralización, y básicamente, Natasha, eso quiere decir que no hay dinero para cubrir la nómina. Cuando no hay dinero para cubrir la nómina, los empleados públicos, muchos fueron cesanteados, fueron despedidos, otros tantos fueron suspendidos sin salarios y hay unos que tienen una función tan crítica para el Estado que están trabajando sin percibir salario. Entonces, eso ha traído una gran, no diría que inconformidad, pero un gran suspenso de cómo están las relaciones aguas arriba entre el Poder Legislativo y el Poder Federal, y básicamente eso ha afectado a todos los espacios de la economía porque no hay un correcto funcionamiento del Estado. Y eso es básicamente lo que está ocurriendo. Ha sido el más largo porque a estas alturas esto por lo general suele ocurrir. Mira, Natasha, cuando hay tensiones políticas y están muy polarizados el Partido Demócrata y el Partido Radical, siempre viene un shutdown. Eso es algo normal. Es una manera de ponerle un freno al presidente de la República y se ejerce desde el punto de vista legislativo, que es el que tiene que supervisar el control y la publicación de las leyes, ¿no? Pero nunca había persistido durante tanto tiempo. Recordemos que este gobierno de Donald Trump ha sido un gobierno polémico y tanto es así que acaba de ganar como el mayor, el alcalde de la ciudad de New York, una persona de tilde socialista, musulmán, no norteamericana, que es absolutamente todo lo contrario a lo que ha criticado el presidente Donald Trump. Hay una gran polarización política y ya se están comenzando a ver, Natasha, esos resquebrajamientos de las políticas
o del primer año del mandato de Donald Trump, que vino bueno, yo no sé si son radicales o no, pero vino con un tono totalmente diferente a los últimos presidentes que han ocupado la Casa Blanca. También es oportuno, Ignacio, revisar cómo está la economía estadounidense, no solamente desde este aspecto del cierre del gobierno, sino también desde el asunto de los aranceles. Entonces, cuéntanos cómo está la salud de la economía estadounidense, hasta qué punto esto ha impactado aguas adentro y domésticamente la economía y, digamos, los ingresos del estadounidense de a pie. Uno puede leer cosas sobre que ha aumentado el desempleo, hasta qué punto esto es así, cómo ha impactado. Fíjate, Natasha, yo quiero que la audiencia tenga en contexto y hay que hablarle muy claro a la audiencia. La economía norteamericana es la economía más poderosa del mundo, la más sólida, la más robusta, la que más genera fuentes de ingresos. Las grandes corporaciones del mundo están aquí en los Estados Unidos. Lo que pasa es que una disminución porcentual en la data estadística o en la fluctuación de las tasas de inflación, desempleo, PIB, etcétera, etcétera, resiente enormemente a un monstruo corporativo y un monstruo económico. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido cierto descenso en las publicaciones de solicitudes de desempleo, el PIB está comenzando a sentir un poco ese resentimiento, quizás por producto de las políticas arancelarias, quizás por producto también combinado de las políticas inmigratorias. Lo que sí es cierto que luego de las caídas de los aranceles entre enero, febrero, marzo y abril, que hubo un resentimiento que casi estaba anunciando una recesión, la economía norteamericana presentó una normalización cuando Donald Trump se relajó con sus amenazas arancelarias. Ahora vuelven a aparecer estos indicios de que fíjate que en los últimos 2 meses volvió Donald Trump con Tokio, con China, a amenazar arancelariamente a estos países, luego se relaja, el taco trade se presenta cada vez más que él hace una amenaza y luego se relaja, o sea, todo eso aunado al cierre del gobierno federal va a hacer, por supuesto, que en el último trimestre del año la economía norteamericana presente alguna cierta fluctuación. La inflación está ciertamente controlada. De hecho, Jerome Powell, gran enemigo del presidente desde el punto de vista política, porque ha sido la única figura que le ha puesto un parado a Donald Trump en no acceder a recortar los tipos de interés para que haya una inyección de liquidez de dinero al mercado y que eso pueda producir como efecto colateral una elevada tasa de inflación. Él cedió a recortar los tipos de interés para incentivar el mercado laboral. Recuerda que la Reserva Federal tiene que ejercer políticas monetarias para controlar la inflación sin que eso destruya tejido empresarial, sin que el empleo se vea afectado, y siempre el presidente de la Fed, que es el presidente del Banco Central, y lo que deberían hacer todos los presidentes del Banco Central es crear políticas que hagan un equilibrio hasta donde sea posible entre la inflación y el desempleo. Una perjudica directamente a la otra. Entonces, sí, Natasha, esto es una economía poderosa, es la economía número 1 del mundo. Junto con China, aportan ambas el 30 y el 30, casi el 60% del PIB, y esos mínimos detalles, como los aranceles, como el shutdown del gobierno y otros elementos que pueden estar afectando a los mercados financieros, como la exposición a la tecnología y a la inteligencia artificial, están haciendo que la entrada de noviembre no haya sido tan espectacular como había sido de abril a octubre. Ignacio, por otro lado, y ya para cerrar, porque nos queda poco tiempo, ¿cómo valoras esta reunión entre justamente Donald Trump y Xi Jinping en el marco de la PEC, ¿no? Para intentar de alguna manera bajar la tensión en este enfrentamiento arancelario que tenían las dos grandes economías del mundo y que está ahí latente, pero al parecer esta reunión disipó un poco los temores de que fuese a más esta guerra arancelaria? Es que fíjate algo, Natasha, esa reunión representa quizás el evento más histórico de este año, porque son los dos hombres más poderosos del mundo. China y Estados Unidos son las dos naciones más poderosas del mundo. No hay otra explicación. Entonces, fíjate, Donald Trump tuvo que hacer una gira en Asia y fue Donald Trump a territorio chino a considerar. Básicamente yo veo eso como una
una tregua que si tú me amenazas o haces algo contrario a lo que yo no tengo planificado, está dentro de mis políticas, yo te puedo amenazar arancelariamente. Pero son los dos grandes colosos de la humanidad hoy día y es un tratado, es una tregua, es un amnisticio de paz comercial, si se puede llamar así, en donde básicamente hubo una mesa de negociación. China se comprometió a comprar más productos agrícolas a los Estados Unidos se compromete a comprar más soya, Donald Trump siempre dice eso y nunca lo termina cumpliendo, comprarle más soya a China, es decir, es un tratado de paz, yo no te agredo a ti, tú no me agredes a mí, pero esa fue la cumbre más importante, creo yo, que después de los acuerdos de Bretton Woods que se celebró, porque el actual Bretton Woods y el actual orden mundial no es una constelación de organizaciones internacionales que velan por el normal desenvolvimiento de la economía, la hacen la política china y la política norteamericana, son los grandes colosos y básicamente hay una paz y una tregua con una calma tensa que se firmó, pero recordemos que el presidente Donald Trump tiene una manera personalísima de hacer política. Hoy día está bien y toma una decisión, mañana no, es muy volátil. En cambio, Xi Jinping no ha cometido los mismos errores que cometió cuando Donald Trump ejerció el primer mandato de reacción, sino que ha mantenido una conducta un poco más serena porque Xi Jinping sabe que él tiene al mundo agarrado de una mano mientras Donald Trump tiene a la otra parte del mundo agarrado de otra. Fue un acuerdo comercial de las dos grandes potencias, pero yo no creo que pase más allá de ser un acuerdo. Cada quien va a posicionarse, son grandes depredadores comerciales y cada uno de ellos va a ver cómo, por eso es que Donald Trump ha girado un poco la vista hacia Latinoamérica y hasta el lado del hemisferio, porque del lado aquel de Asia tiene la batalla ganada a los Estados Unidos. El dominio es chino absoluto y aquí él va a intentar ejercer más presión, dominio y sacar un poco esa influencia China y Rusia en este lado del hemisferio, Natalia. Ciertamente así es, queda expresada la interdependencia que tienen los dos países, las dos grandes economías del mundo. Ignacio, bueno, desde aquí seguiremos muy atentos a cómo se va moviendo el mundo, cómo se van moviendo los elementos económicos y por supuesto agradecerte por habernos dado esta perspectiva y este análisis que siempre es muy pedagógico y muy completo. Muchísimas gracias. Gracias, Natalia. Ignacio Sánchez, economista y magíster en finanzas, sobre la economía estadounidense, pero también sobre el impacto que tuvo esta reunión entre el presidente estadounidense Donald Trump y el presidente chino Xi Jinping, las dos grandes economías del mundo. Allí en esa reunión donde se limaron asperezas en cuanto a la guerra arancelaria que tenía en vilo el mundo, ya que el enfrentamiento de estas dos grandes economías, por supuesto, tiene un gran impacto en la economía de cada uno de los países del sistema internacional. Vamos a hacer una pausa y al regreso seguimos conversando sobre otros temas aquí en Brújula Internacional.